vamos a dar comienzo, ¿no? A lo que es una la exposición del día de hoy, ¿no? En sí, con respecto a lo que es psicosis y esquizofrenia, ¿no? Este es el tema del día de hoy. A ver, comenzando un poquito, chicos, ustedes mismos me comentan algo por acá, ¿no? ¿Qué saben sobre la psicosis? ¿Qué han escuchado? ¿Qué conocen? Por ahí en YouTube, película, han visto un paciente, un usuario, un cliente, como le quieran llamar. Mm, mm, mm. Ah, chicos, participación. Adelante, Rosel. Ya, excelente, ¿no? No es consciente de la realidad y que incluye esa alucinación. Ya, muy bien. A ver, Carmen. Bueno, en mi caso sí tuve la oportunidad de hablar con un familiar que le habían diagnosticado esquizofrenia, que bueno, está dentro del patrón de psicosis, pero no le he visto en su crisis psicótica, ¿no? Pero algo que resalta creo que es la manera de hablar, el contenido, en caso de ella era más con tendencia al infantilismo, ¿no? Y como que su forma de ver entre rígida y tal vez verlo desde un punto de vista más infantil, ya tenía bueno, tiene 50 y tantos años y lo ve más como un punto de vista como si estuviera dentro de una burbuja, como que nada malo va a pasar, o bastante apegado a no, esto debería de ser así, y pero que alguien no lo cumpla, no puedo comprenderlo, eso no es justo, y cosas por el estilo, ¿no? Entiendo, Carmen. Excelente, muy bien. Muchas gracias por sus aportaciones, chicos. A ver. Y sí, ¿no? Como justamente lo han comentado, en este caso, la psicosis vendría a ser lo que es un síndrome, ¿sí? Síndrome, eso bien grabado lo tengan, por ahí anotan, un síndrome. Y es caracterizado por qué? Por una alteración profunda en lo que es la capacidad, pues, ¿no? De la persona para interpretar y diferenciar, en este caso, la realidad de sus propias percepciones y creencias. En este caso, afecta múltiples áreas del funcionamiento mental, ¿no? Incluyendo la percepción, el pensamiento, la respuesta emocional, la comunicación, ¿sí? También, de que obviamente la persona con psicosis, ¿no? No es capaz de qué, de aceptar lo errado de su juicio, a pesar, ¿no? De que la persuasión, ¿no? Bueno, en este caso se dé la persuasión o ya haya una evidencia como tal o se le muestre, ¿no? En contra de lo que él está diciendo, él simplemente se va a mantener al menos con esas ideas. Tiene algunas características, ¿no? En cuanto al pensamiento, en este caso, tenemos lo que son ideas delirantes, ¿no? Ideas delirantes, que son, vamos a decirlo así, creencias falsas, ¿no? Delirios, o sea, creencias falsas firmemente sostenidos. Por ejemplo, pueden ser ideas de grandiosidad, ¿no? El paciente puede creer, no sé, que tiene un gran talento, ¿no? O que ha hecho tal vez por ahí alguna invención, algún descubrimiento importante, quién sabe, ¿no? También hay ideas delirantes de persecución, ¿no? Creen que están siendo vigilados, creen que también están siendo espiados, calumniados, hostigados, ¿sí? Son características en este caso de la psicosis. Ahora, ¿todos los usuarios con psicosis presentan este tipo de ideas? No. Por eso hay un montón de ideas delirantes, ¿no? Incluso también ideas en cuanto a, digamos que los celosos. O sea, hay pacientes que creen que su cónyuge o amante son infieles, ¿no? Y mantienen esa idea en este caso, esa creencia falsa como tal. Eh, pero sé que han escuchado, por ejemplo, del TEA, ¿no? Que es un espectro en este caso y presenta algunas características que pueden tener algunos niños como otros no, ¿no? Entonces, en este caso, igual la psicosis, ¿no?
Si bien sí se puede presentar ideas delirantes, pero algunos pueden tener de un tipo, otros de otro tipo, ¿no? Digámoslos. Podemos ver acá un ejemplito. Por favor, ayúdame. Y ahí vimos un ejemplo de una idea delirante, en este caso de persecución, ¿no? Ya. Claro que, como les comento, no hay otro tipo, bueno, hay muchos tipos de ideas, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el somático, ¿no? O sea, la persona, en este caso, se relaciona, digamos, con una función corporal. O sea, la persona cree que tiene una deformidad, digamos, física o algún olor, puede ser hediondo, un parásito, cualquiera de ellos. Otra característica que tenemos en cuanto al pensamiento es la logia, ¿no? En este caso, un ratito, chico, un poquito de agüita. Ya. A ver, chicos, otro punto que tenemos, por ejemplo, es la logia, ¿no? En este caso, la logia, pues, es un problema, pues, digamos, del pensamiento caracterizado por la pobreza del discurso. O sea, la disminución en la fluidez y la cantidad de lenguaje también. Pueden presentarse acá, digamos, algunos subtipos, por ejemplo, pobreza del habla. O sea, la persona responde con frases cortitas, escasas o monosílabos también. Eh, Muestra en este caso también lo que es una reducción en cuanto a la espontaneidad. Y también lo que tenemos es pobreza del contenido del habla. Aunque la persona, digamos, que puede hablar con cierta extensión, su discurso pues carece de contenido significativo, digamos así. O sea, es vago, repetitivo, poco informativo en este caso. Otra característica que tenemos son, por supuesto, que las alucinaciones, ¿sí? Son una característica para el diagnóstico, en este caso, las alucinaciones. Hay de muchos tipos, ¿no? Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas, pero al menos las que se tienen más presentes o las que hay un mayor porcentaje en este caso que se presentan en estos usuarios son las auditivas y las visuales. Las auditivas con un mayor porcentaje. En segundo lugar tendremos las visuales. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendemos por alucinaciones? En este caso son percepciones sensoriales pues que ocurren, ¿no? En ausencia de qué? De un estímulo externo, ¿no? Es decir, la persona experimenta imágenes, sonidos, olores, sensaciones táctiles o incluso, ¿no? Como comentamos, sabores que no existen como tal en el entorno, pero que para ellos son, digamos, completamente reales, ¿no? Vamos a ver ahorita un ejemplo de alucinaciones auditivas, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. Amanda. 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 No les hagas caso. Ellos me tenían.
Ahí hemos visto, por ejemplo, en el videito un ejemplo de alucinación, ¿no? Por supuesto que las alucinaciones auditivas también hay subtipos, y vamos a hacer unos 6, 7 por ahí, pero no los vamos a comentar ahorita porque nos vamos a hacer de largo y vamos a ver mucho, digamos así. Pero sí podemos comentar uno, me imagino que sí habrán escuchado, ¿no? Ese tipo de alucinaciones cuando te ordenan, ¿no? O te mandan a que hagas algo. Entonces, ese tipo de alucinaciones auditivas le llamamos de comando o comandatarias, ¿sí? Para que lo tengan por ahí presente, porque sí es bastante visto en este caso, ¿no? Este tipo de personas. Por otro lado, tenemos lo que son las alucinaciones visuales, ¿sí? ¿Cómo te sentís? ¿Dormís bien? Ahora sí está más feo para la cosa. ¿Por qué? Que ahora sí anda él con alucinaciones visuales y auditivas. Me dijo el papá. Ya no tiene una crisis de rigidez, sí. De vez en cuando, me dijo el papá. Claro, siempre es bueno, obviamente importante, ¿no? La entrevista, con los familiares, ¿no? Para poder confirmar, en este caso, los tipos de alucinaciones también. Porque acá, si bien se podría confundir con que el usuario, digámoslo así, puede que está ido, ¿no? El rato está como que perdido, más que esté viendo algo en este caso. Pero hay sí usuarios que sí se quedan, ¿no? O, con la mirada fija a un espacio y después te indican de que si están viendo algo o se paran, reaccionan, no, quizás algo le molestó, quieren golpear algo que no ven, puede ser, ¿no? Entonces ya uno va, en este caso percatándose, dándose cuenta y obviamente lo confirma también la entrevista con los familiares que uno pues debe de hacer. Otra característica que tenemos es en cuanto a la conducta, ¿no? En este caso desorganizada, es el que el comportamiento pues es impredecible o inusual, sin propósito aparente, ¿no? O sea, que digamos no se ajustan al contexto, ¿no? Como reírse sin motivo, hablar solo, ¿no? O moverse, pues, de ser de manera errática, ¿no? En este caso sin un fin. Puede que el usuario esté así sentado y está así, ¿no? Se está moviendo, no hay una meta, un objetivo como tal, pero él lo hace, ¿no? Entonces tenemos un tipo de conducta desorganizada en este caso. Otra característica, otra manifestación, digamos así, que tenemos es en cuanto al afecto, que es la apatía, que implica acá pues una disminución o ausencia de ¿qué? De expresión de emociones, justamente aparentando diferencia, ¿no? O falta de empatía, ¿no? No quieren ver algunos. Hay también acá lo que es el aplanamiento afectivo, ¿no? Como le llamamos. Acá le llamamos aplanamiento afectivo, con una expresión, una muestra quizás sonrisa, puede ser tristeza, ¿no? Si no está como ustedes le dicen, está con su cara de póker, ¿no? O está indiferente. Me mira, pero no me muestra alguna expresión, ni de desagrado ni de asco. Hasta acá, chicos, hay preguntas, hay dudas, todo claro. Más lento explicamos, más rápido. Está clarito, excelente. ¿Qué hacer si nos encontramos en este caso con una persona en crisis? Claro, meramente no somos, bueno, perdón. Yo sé que en algún momento no vamos a estar en una situación y tal vez no contamos con las herramientas como tal, como cuando sucede algún tipo de emergencia. Entonces es importante poder acercarnos en este caso a un centro de salud, primeramente, ¿no? Y pues
se puede hacer en este caso porque como no identificamos bien la crisis, pero podemos intentar ayudarlo a entrar en el momento presente. Puede ser mediante tacto. Digamos que agarrar algo frío, como que te despierta. Como cuando tú estás caminando, ¿no? Acá digamos por tu sala, ¿no? Y de repente te salpicó el aceitito y tú saltas, ¿no? Como que te regresó, estabas como que pensativo, simplemente caminando para cualquier lado y como que saltaste, algo te despertó, ¿no? Entonces, puede ser esa una opción, ¿no? Pero sí es importante poder acercarnos en este caso al centro de salud más cercano, ¿no? Para que pueda recibir atención y nos den en este caso el apoyo o se hagan las derivaciones necesarias, ¿no? Por lo que en este caso competa, dependiendo también del usuario y de cómo se encuentra, ¿no? Como decimos que cada persona en este caso es especial, única, por mucho que tenga un trastorno o una condición, no vamos a generalizarlo. Cada uno tiene sus características y se ve ahí el apoyo que necesite en este caso. Ya chicos, ahora pasando a lo que es en este caso la esquizofrenia, la esquizofrenia, vamos a decir lo que es un tipo de trastorno psicótico, un tipo de psicosis, al menos de la más común, ¿no? Es un trastorno mental crónico, ¿sí? Que afecta la forma en que una persona, pues, piensa, siente y, pues, se comporta en este caso, ¿no? Se caracteriza, ¿por qué? Por una profunda desconexión de la realidad, que a menudo incluye ¿qué? Alucinaciones, ¿no? Delirio, deterioro de la salud conductual y de la función cognitiva. Pero debemos entender, la esquizofrenia es un trastorno, ¿sí? La psicosis es un síndrome diferente, ¿no? El síndrome en este caso es un conjunto de síntomas que pueden estar presentes en diferentes trastornos. Pero la esquizofrenia es un trastorno, ¿no? Altera la funcionalidad en este caso, de las relaciones interpersonales, del trabajo y todo ello. Y en un periodo largo, ¿no? Al menos según los criterios diagnósticos que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, la psicosis, ¿no? Al menos según el CIE-10, digamos que algunos todavía manejan, o cuando lo vemos en cuanto al DSM-5, hay algunos tipos. La psicosis puede ser breve, ¿no? Un corto periodo, 30 días, ¿no? Se le da en este caso la medicación, atención psicológica y el paciente puede recuperarse. En este caso la esquizofrenia es crónica, es algo con lo que vas a vivir, ¿sí? Ya le diagnostican después ya de 6 meses de haber tenido los síntomas, que eso ahorita vamos a explicar para que quede más claro, ¿sí? En cuanto a la esquizofrenia, ¿no? Como ya comentamos ahorita hace un momentito, ahora vamos a reforzar un poquito esa idea. Hay factores de riesgo, pueden ser genéticos, ¿no? Complicaciones obstétricas, infecciones virales, ¿no? Enfermedades neonatales o, por supuesto, ¿no? Antecedentes familiares de esquizofrenia, ¿no? Por ahí, papá, mamá, abuelo, abuela, puede ser también algún tío, tía, ¿no? Que haya tenido en este caso este trastorno. O puede ser también otros trastornos, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? Entonces, como que son, vamos a decirlo, más propensos a que puedan presentar este cuadro, ¿sí? Pero ahora, estos factores de riesgo son determinantes, ¿no? Para que te den, o para que te den en este caso psicosis, ¿no? Como tal. Bueno, en este caso la esquizofrenia, no, ¿sí? Ahí tenemos los factores desencadenantes, ¿no? Los factores que te empujan, en este caso, te provocan. Pueden ser el consumo de sustancias, ¿no? La marihuana, la cocaína, experiencias de trauma en la infancia, abuso sexual, abuso psicológico, físico, ¿no? Negligente, algún tipo de violencia, maltrato.
y factores de riesgo psicosociales que actúan como estresores, ¿no? Este último asterisco, a ver si ustedes me ayudan, chicos. Algunos factores de riesgo psicosociales que actúen como estresores. ¿Qué me pueden comentar? Crisis económica, muy bien. Desastres, muy bien. ¿Qué más? Crisis política, ya. A ver, algo un poquito más personal, directo. Crisis emocionales, ya. Crisis familiar. Veo que les gusta la palabra crisis, ya. Todo tipo de crisis, ya, todo tipo de crisis, ¿no? Claro, ¿no? Incluso el bullying escolar, ¿no? Un factor de riesgo, en este caso, que actúa como estresor. Y en este caso es el empujón, ¿no? Para que dé este brote. Es justamente lo que vamos a explicar ahora. Acá tenemos el curso clínico, ¿sí? El curso clínico de la esquizofrenia. Y lo dividimos en 5 puntos. Algunos lo van a encontrar en 4, fase residual junto a tratamiento. Algunos van a ver 6 después de la fase residual. Puede haber recaídas también. Pero ahorita vamos a colocarle 5. ¿Ya? Primero tenemos la fase premórbida. ¿Qué hay en la fase premórbida? En este caso se extiende desde el nacimiento hasta la aparición de los primeros síntomas inespecíficos. Ahorita vamos a explicar ello. Acá es justamente en la fase prodrómica. Prodrómica. En esta fase ya empiezan a aparecer síntomas, vamos a decirlo, un poco más claros, aunque no se manifiestan de manera psicótica. ¿Qué quiere decir? Hay síntomas inespecíficos, justamente como disminución del rendimiento cognitivo, aparición de la ansiedad, ¿no? Puede ser también tristeza constante, cambios en la socialización, alteraciones pues puede ser en la forma de pensar o procesar la información, ¿no? Y justamente es común, ¿no? Que algunos papitos, ¿no? Ven, ¿no? Algunos padres, familiares ven, mi hijo ha comenzado como que a retraerse, ya no socializa, ha bajado sus notas, está más nervioso, o puede que esté un poquito más rebelde, no sé, ahora me contesta más, o se está aislando, está más en su cuarto, ya no sale, no quiere comer ya mucho con nosotros. Y que dicen a veces algunos padres, ¿no? Esta rebeldía, ¿no? Muy malcriado, ¿no? Empiezan con esas etiquetas, ¿no? Está haciendo sus berrinches, y justamente empiezan con esas etiquetas, ¿no? Había olvidado mencionar. En este caso la esquizofrenia, ¿no? Hay una población más propensa que le dé. Son los adolescentes y adultos jóvenes como nosotros. 21, 22, 23, 24, 25 años, adolescentes de 15, 16, 17, 18, 19. Y previamente a la fase psicótica hay esta fase prodrómica, ¿no? Justamente donde hay ya este bajo rendimiento, ¿no? Puede ser que está bajando sus notas, ya no está compartiendo tanto con amigos, ya no sale, ya no está haciendo tanto deporte, se está aislando más, se está retrayendo más, ¿no? Como ya comentamos. Esos son los síntomas inespecíficos. Después, ¿no? Ya viene lo que es la fase psicótica, ¿no? Pero justamente estos síntomas inespecíficos pueden ser los primeros indicios, ¿no? De que en este caso el adolescente esté ya atravesando los pródromos, ¿no? Los pródromos de la enfermedad. Y bueno, luego ya vendría lo que es la fase psicótica. ¿Cómo llegamos acá? Y justamente, ¿no? Acá ya lo habíamos comentado. Un empujón, un factor que ya desencadena en este caso la situación. ¿Tiene que ser uno nada más? No. Pueden ser muchos, ya acumulables, como que el globito estaba inflando y en un momento explota, ¿no? ¡Pum! Y viene en este caso lo que es la fase psicótica. ¿Sabe? Ya el adolescente ya estaba con esos síntomas en la fase prodrómica, ¿no? Los síntomas que ya comentamos. Y puede que de un día para otro falleció quizás algún familiar muy querido para él, ¿no? Entonces, como que la gota que derramó el vaso.
Y acá vendría ya lo que es la fase psicótica. En este caso, esta fase pues, se caracteriza ¿por qué? Por la aparición ya de síntomas psicóticos claros. Ya los comentamos antes. Alucinaciones, delirio, desorganización del pensamiento, puede ser también, en este caso, ¿no? La conducta errática, falta de conciencia, ¿no? De lo que está padeciendo. Aquí ya el usuario pues presenta los síntomas más marcados y donde la intervención médica pues acá ya es obviamente no fundamental, digámoslo así. Ahora sí que se ve estos corchetitos de acá, el DUP y el DUI, pero antes de comentar ello, ¿se entendió estos 3 puntos, chicos? ¿O hay dudas? ¿Sí? Algo que no ha quedado muy claro. ¿Sí? Dedito. Así se entendió. Genial. Capaz se estarán preguntando si están en fase prodrómica, ¿no? Espero que no. Ya. No, chicos. Siempre es bueno asistir al psicólogo, al igual que asisten al dentista, aunque sea 2 veces al año, pero es bueno asistir al psicólogo. Ya. Continuemos. Continuemos, chicos. A ver, tenemos el DUP, que está con un corchetito rojito, ¿sí? Que es justamente esto, es la duración de la psicosis sin tratamiento. O sea, lo que está durando esta fase psicótica, ¿no? La fase de alucinaciones, delirios, conducta, todo ello. Todo lo que ya comentamos en las primeras PPTs, ya. Estas corchetes es lo que dura, la cantidad. Puede ser de acá hasta acá, de acá hasta allá. ¿Quién sabe? El tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 semanas, ¿sabe? 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mira, 6 meses ya es esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que justamente nosotros, ¿no? deberíamos de hacer? Es dar una detección temprana. Entonces, lo que se busca es que esta fase, este DUP, la duración de la psicosis sin tratamiento no sea muy larga, no se amplíe tanto. Si no se amplía tanto, al menos el tratamiento va a ser mucho más efectivo y la recuperación, ¿no? Va a ser rápida, más efectiva en este caso para el usuario. ¿De acuerdo? ¿Y qué entendemos por DUI? Que es ya la duración, en este caso, bueno, de todo el problema no tratado. O sea, todo, incluido la fase psicótica con la fase prodrómica, una combinación. ¿Sí? Ya. Entonces, es importante nosotros poder dar una detección temprana. ¿Sí? Dar una detección temprana para que el tratamiento sea mucho más efectivo y no se presente un deterioro cognitivo más grave que más adelante ya conlleve a consecuencias, ¿no? Muchas más severas, ¿no? Y no haya en este caso una recuperación que uno esperaría como tal, ¿no? Uno dirá, pero ya le dio esquizofrenia, ¿no? Va a ser de manera crónica, se va a quedar así. Sí, pero ustedes saben de que si los síntomas se mantienen por un largo periodo, la recuperación no va a ser la esperada. Entonces es importante mejor dar una detección temprana, ¿no? Vaya poder recuperarse al menos de manera, vamos a decirlo, mucho mejor, mucho más efectivo, ¿no? Como cuando nos da la gripe, ¿no? Uno en algún momento ya se da cuenta al inicio, nada más, uy, ya me está picando un poquito la garganta. Mejor voy al centro de salud, o por ahí quizás yo ya tengo un medicamento, ¿no? Bueno, no automedicarse tampoco, pero algún medicamento que sí me puede ayudar. O ya reacciono, me empiezo a abrigar, ¿no? O ya no estoy comiendo tantas cosas heladas. Entonces como que uno reacciona. Pero si no, si yo continúo, digamos, con esa gripe, ¿no? O esos síntomas, poco a poco como que se me va a inflamar un poquito, ¿no? Ya acá la garganta, mi calitis me va a dar. Y voy a terminar yendo al neumólogo seguramente. Y luego vendría acá lo que es ya la parte del tratamiento, ¿no? Muy importante el tratamiento, en este caso farmacológico y el tratamiento psicológico. Psicológico por sí solo no, estamos en complemento. Y ya vendría lo que es la fase residual, ¿no? Ya la recuperación como tal, ¿no? ¿Puede haber recaídas? Sí, puede haber recaídas. Por eso es importante que el usuario mantenga su medicación en este caso. Ya. A ver, chicos, acá respondemos una preguntita. ¿Ustedes me ayudan? ¿O tienen dudas hasta aquí, antes de pasar a la pregunta? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Ya, está bien, chicos. A ver, entonces pasamos a la pregunta. A ver,
¿Quién la quiere responder? ¿Cuál de los siguientes síntomas es más característico de la fase prodrómica de la psicosis? Está regalado. A ver, chicos, ¿alguien? Sí, Rosario, adelante. ¿Cómo, Rosario? ¿Podría repetirlo de nuevo, please? La sé muy bien. Excelente, chicos. Atentos. El aislamiento social y los cambios en el estado de ánimo, ¿no? Esto ya pertenecería a lo que es la fase prodrómica, ¿no? Al pródromo. Justamente. ¿Por qué? Porque las otras características ya vendrían en este caso de la fase psicótica. Tanto las alucinaciones auditivas, delirios de grandeza, la conducta catatónica. Les podemos explicar brevemente nada más qué es la catatonia. Así que no se preocupe. Ya. Ahora venimos con los síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? Tenemos 3. Los síntomas positivos, los negativos y los cognitivos. Los síntomas positivos, ¿no? Están las alucinaciones, delirios, conducta desorganizada y la catatonia. Ustedes dirán, ¿por qué positivo? ¿Es que es algo bueno? No. Síntomas positivos es que ya, digamos que la característica ya se está exacerbando, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros sentidos, ¿no? Vimos, escuchamos, oímos, tenemos nuestro comportamiento, nuestra conducta, ideas, pensamos. Pero cuando el nivel ya se exacerba, incrementa, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también, se incrementa, en este caso tenemos estos problemas. Alucinaciones, delirios, conducta desorganizada y la catatonia. Que la catatonia, ¿qué es? Es un trastorno psicomotor, ¿no? Que se caracteriza por qué? Por una serie pues de comportamientos, vamos a decirlo, anormales, como inmovilidad extrema. El paciente puede estar así mirando para arriba, techado y todo así. No se mueve, ¿no? No se mueve, ya. Ahí tenemos un ejemplito más de catatonia, ¿no? O sea, tienen posturas rígidas, extrañas, o falta de respuestas a estímulos. Un ratito, chicos. Ya. De hecho. Siento. Ya. Ahora también tenemos lo que son los síntomas negativos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en este caso la anedonia, que es la incapacidad ¿para qué? Para experimentar placer o satisfacción en actividades que normalmente serían placenteras. Puede ser comer, socializar, practicar deportes, ¿no? También tenemos lo que es la bulia. En este caso se refiere pues a síntomas, no, vamos a decir lo que es la bulia, se refiere pues a una disminución significativa en la capacidad pues de tomar decisiones, iniciar actividades, ¿no? O actuar en este caso. También tenemos la dificultad para ¿qué? Mostrar emociones y por supuesto también el aislamiento social. Y también, chicos, pues tenemos los síntomas cognitivos, ¿no? Hay fallas en qué? En la atención, en la memoria, la ejecución de actividades, la afluencia verbal. ¿Sí? Ya. Ahora, continuando con ello, vamos a ver la parte de las vías dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque al menos una de las causas de la esquizofrenia, una de las causas, digamos, neurobiológicas, es un problema en la parte de la dopamina. Según la teoría dopaminérgica, ¿sí? Los síntomas de la esquizofrenia, los síntomas positivos, pues se deben a un aumento de la dopamina. Aumentan, ¿no? Como hay un aumento, se presentan alucinaciones, delirios y todos estos síntomas que ven acá. Y justamente acá vamos a comentar algunas vías dopaminérgicas.
haciendo su corte que ustedes ya conocen, ¿no? Porque han llevado psicofisiología, neuropsicología, o donde hayan visto, o psicobiología, como te quieran llamar, pues. Haciendo su corte sagital, ¿sí? Acá vemos las 4 vías: la mesocortical, la mesolímbica, la nigroestriatal y la tuberoinfundibular. Van a ver que está bien sencillo, no se preocupen, muy fácil de entender. Primero empezamos con la parte de la vía mesolímbica. Acá tenemos, bueno, la que está representada azulito, ¿no? Acá tenemos que está relacionado pues con los síntomas positivos. O sea, la teoría dopaminérgica sugiere que los síntomas positivos de la esquizofrenia, como delirios, ¿no? Alucinaciones, alteraciones en la forma de pensar, podrían ser causados, ¿por qué? Por una hiperactividad en esta vía, ¿no? Hiperactividad, en este caso, por el aumento de dopamina, ¿no? Entonces uno dice, uy, si eso se debe, entonces le doy un medicamento para disminuir la dopamina y genial, ¿no? Suena sencillo, pero con las otras vías tenemos un problema. Por ejemplo, en la vía que está de rojito, la mesocortical, que está relacionado con los síntomas negativos y cognitivos. Estos de aquí, ¿no? Que ya comentamos, ¿se debe a qué? A una disminución de la dopamina. Entonces uno dice, si yo le doy un medicamento que disminuya la dopamina, claro, los síntomas positivos van a mejorar, pero los síntomas negativos que se deben a una disminución, o sea, voy a disminuir aún más, va a conllevar, ¿no? En este caso, algunos problemas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la parte de la vía nigroestriatal, que es este verdecito que ven acá, que tiene que ver con los controlar los movimientos voluntarios. Y justamente una disminución aquí puede conllevar a un pseudo parkinsonismo, ¿no? Parkinson, usted lo conoce, ¿no? Ese problema en la parte la parte motor. Ya. Y como la última vía, bueno, tenemos la parte tuberoinfundibular, que es controlar los niveles de prolactina, ¿no? Prolactina, la lactancia, ¿no? Las mujeres. ¿Sí, chicos? Hasta ahí se entendió al menos esta parte para poder explicar la parte farmacológica y pueda comprenderse mejor. ¿Sí? ¿O hay dudas? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Por mi parte todo bien. Creo que opinamos igual. Así que... Todo bien, ya. Excelente, chicos. Entonces Sí, continuamos. Muy bien. Y ahora vamos a ir con la parte del tratamiento. ¿Sí? Yo sé que somos psicólogos, ¿no? Y no vemos la parte de medicación, pero es importante que podamos conocer, ¿no? Porque, al menos por mi parte, cuando he trabajado, ¿no? En un centro de salud mental, el usuario te pregunta, ¿no? Porque ya ha estado tomando medicación o está llevando con el psiquiatra y te pregunta, me recetaron este medicamento, ¿no? La semana pasada y me he sentido así, así. Y tú te quedas como, te quedas mirando, pensando, y, no sé, le han dado gabapentina, le han dado risperidona, quién sabe. Y tú no sabes cómo funciona ni para qué sirve, ¿no? Entonces, a veces quedarse mudos en ese momento le genera como que inseguridad. Entonces es importante también poder conocer al menos los fármacos, o al menos cómo actúan, cómo funcionan, ¿no? Ya, entonces, comentando un poquito de lo que es el tratamiento farmacológico en este caso, acá tenemos lo que son los antipsicóticos, ATP. No vamos a confundir con el de biología, ¿no? El que llevaba, ¿se acuerdan? El ATP. Ya. Acá los antipsicóticos actúan generalmente ¿qué? Bloqueando los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Está bien sencillo. Tenemos acá de sus millones de neuronas que ustedes tienen, vamos a agarrar dos. La célula presináptica, ¿no? Y la célula postsináptica, ¿sí? ¿Cómo funciona ello? Mira, acá tenemos la sinapsis, ¿no? Cuando ya se junta. La célula presináptica, la emisora, va a llevar en este caso la información, ¿no? No sé si la información. Y la célula postsináptica, la que recibe. ¿Y quién nos ayudan durante todo el recorrido? Nuestros neurotransmisores, ¿no? En este caso vamos a tomar la dopamina. Ya. ¿Qué sucede? La célula presináptica en este caso, ¿no? Está expulsando los neurotransmisores aquí
¿Y quién las va a recepcionar? La célula postsináptica, es lo que normalmente debería suceder. Pero ¿qué hacen los antipsicóticos? Bloquean los receptores, ¿no? Postsinápticos, quiere decir que ya no voy a recepcionar esa dopamina, ¿no? Y así la voy a disminuir en este caso. ¿Sí? Ya. Entonces, más o menos así es como funciona en este caso los antipsicóticos. ¿Ya? Hay diferentes, vamos a decirlo, dos tipos de antipsicóticos. Los de primera generación y los de segunda generación. No los he colocado acá, pero los puedo comentar un poquito. Tenemos antipsicóticos de primera generación y de segunda generación. Vamos a explicarlo con eso. Los antipsicóticos de primera generación, vamos a decir lo que son mucho más bruscos y con efectos secundarios. ¿Qué hacían? Los antipsicóticos trabajaban bajo las 4 áreas, disminuían en este caso la dopamina, pero eso generaba problemas extrapiramidales. ¿Qué entendemos por extrapiramidal? O sea, problemas motores, ¿sí? Acá. Podía generar pseudo Parkinson, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, no es algo que se use comúnmente, ¿sí? Los antipsicóticos de primera generación. Pero, por otro lado, tenemos los antipsicóticos de segunda generación. Vamos a decirlo que no son tan bruscos, ¿sí? Si bien sí actúan bajo las áreas, pero no entran de esa manera tan abrupta, ¿no? Presenta menores complicaciones en este caso. Entonces, por ahí es al menos un punto por el cual se usa. Claro que ahí cada antipsicótico tiene su manera de actuar y todo ello, bajo qué receptores, pero no lo vamos a explicar aquí. Lo vamos a hacer un poquito más engorroso. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿se ha entendido? ¿Sí? ¿Preguntas? Si quieren buscar, pueden buscarlo en antipsicóticos de primera generación, por ejemplo, el haloperidol, y antipsicóticos de segunda generación, tenemos la risperidona, la quetiapina, y entre otros, que hay un montón. ¿Sí? Por ahí pueden encontrar. Ya. A ver, chicos, respondiendo a esta preguntita, ¿cuál de los siguientes es el mecanismo de acción principal de los antipsicóticos? A ver. ¿Alguien? La B, dice. Bloquear los receptores de dopamina, ¿no? Excelente. Muy bien, chicos. La B, estaba atentos. Muy bien. Ahora vamos a pasar, ¿no? Ya a los tratamientos que ustedes ya conocen en este caso. Por ejemplo, tenemos la terapia cognitivo-conductual de síntomas positivos o la terapia cognitivo-conductual. En este caso, este enfoque, pues, sí, obviamente ha demostrado ser útil en el tratamiento de la esquizofrenia, por supuesto que sí. Tiene un mayor nivel de evidencia, vamos a decirlo así. Y justamente cómo trabaja, ¿no? En la reestructuración de creencias, como saben, tenemos, ¿no? Esas ideas, esas creencias falsas. También dar sentido psicológico, supuesto que sí. Y en el desarrollo, pues, de habilidades de afrontamiento, ¿no? Para algún tipo de prevención de recaídas o de lo que podamos, en este caso, estar presentando también, ¿no? Entonces, otro en la parte de tratamiento psicológico que tenemos es el entrenamiento en habilidades sociales. Ello es muy importante porque cuando tenemos los síntomas, en este caso estamos en esa fase psicótica, hay un deterioro a nivel social. Se aíslan más, ¿no? Son más retraídos, no comparten con tantos familiares. En este caso, el entrenamiento en habilidades sociales se ha visto bastante efectiva. Al menos en el centro que estuve, lo practicaban bastante en cuanto a los GAM, que eran grupos de ayuda mutua. Se llevaba, en este caso, a los parques, fuera del centro, ¿no? Se hacía terapia grupal, ¿no? Actividades de integración, y veíamos que sí, ¿no? Los muchachos en este caso avanzaban. Justamente en qué ve,
reducir el estrés, la ansiedad, ¿no? Que puedan provocar las situaciones sociales, mejorar la comunicación y las relaciones. Ustedes dicen, pero si es un adolescente, ¿no? O ya es un adulto, tenía comunicación y tenía las relaciones, ¿sí? Es lo que muchos padres dicen, ¿no? Mi hijo hace un año estaba bien, ¿no? O hace 2 años era normal, iba a jugar, iba a divertirse, salía a pasear, iba con su novia, ¿no? O no sé, si iba por ahí a jugar fútbol o a los videojuegos, ¿no? O mi hija, ¿no? Sí, era aplicada, sí compartía con nosotros, ¿no? Pero de repente no sé qué le pasó, ¿no? Pero sí, hay ese deterioro en este caso. Por eso justamente habíamos comentado que la fase psicótica no tiene que alargarse tanto, ¿no? Sino la recuperación pues va a conllevar mucho más tiempo. Y muy importante también, comentando yo que me había olvidado, es bueno que si ya los pacientes ya están tomando su medicación, sean constantes y la tomen. Por ejemplo, se les da la medicación, digamos, por 6 meses, más o menos. Algunos por un año, dependiendo de cómo esté. Y vemos cómo está en este caso funcionando, surtiendo efecto la medicación en él y se le empieza a reducir. Pero si el usuario deja la medicación, no, la corta, de ahí cuando quiera volver a reincorporarse a la medicación, ya no van a ser 6 meses, va a ser un año. Y si la vuelve a dejar, ya no va a ser un año, 2. Entonces, vamos aumentando ahí. Entonces, es importante que puedan tener en este caso la medicación. Por eso es importante también la parte familiar, ¿no? La terapia de familia sí se ha visto bastante efectivo, ¿no? O sea, es crucial porque el tratamiento de la esquizofrenia no reconoce, ¿no? Que la familia pues es un pilar fundamental en la recuperación y estabilidad en este caso de la persona. Al involucrar pues nosotros a los familiares, eh, se crea un entorno de apoyo, ¿no? Que facilita ¿qué? La adherencia al tratamiento, que es lo que queremos, ¿no? Adherencia al tratamiento. Reduce el estrés, previene recaídas, ¿no? También en este caso la terapia familiar va a proporcionar lo que es la psicoeducación. No lo coloqué ahí, pero lo comento. ¿No? Para poder entender en este caso el problema, ¿no? Porque hay familiares que no lo comprenden como tal. Entonces es importante la psicoeducación a la familia, porque es con los que la persona está viviendo al menos, ¿no? Y poder explicar, ¿no? La importancia de la medicación, ¿no? También para reducir en este caso el estigma, los malentendidos. Además enseña que, vamos a decirlo, ¿no? Como ya comentamos, ¿no? A reducir la parte del estigma, manejar el estrés de mejor manera y también aumentar en este caso algunas emociones, ¿no? En los usuarios y poder también reducir la emoción expresada. ¿Por qué? Por críticas, hostilidad, sobreimplicación emocional, porque se ha visto que familiares, pues, no, mi hijo se está haciendo, no sé por qué actúa así, no, y ello, pues, no va a conllevar a una recuperación óptima, vamos a decirlo así, ¿no? O adecuada, ¿no? Entonces, es importante también la terapia familiar en este caso. A ver, chicos, vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Con algunos síntomas que ya hemos comentado antes en una persona pues, que está presentando psicosis. Buenas. Buenas. Tome asiento. Tome asiento, por favor. Hola, doctor. Buenas. Soy Manuel Mendoza. Esta es mi esposa Alicia y hemos traído a nuestro hijo Arturo para verlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy el doctor Alarcón y quiero conversar contigo acerca de esta visita. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Sabes por qué has venido hoy a verme? ¿Hace cuánto que Arturo no está bien? Bueno, hace mes y medio comenzó lentamente. Al principio no le prestábamos mucha atención, pero su condición parece estar empeorando poco a poco, cada día más. ¿Podría decirme un poco más al respecto? Comenzamos a recibir quejas
de nuestros vecinos y de las autoridades de la escuela. Tratamos de hablar con él para entender por qué se peleaba, por qué se comportaba de esa manera y explicarle que nos está causando problemas no solamente con los vecinos, sino con su escuela también. Entiendo. ¿Qué sucedió después que tuvieron esa conversación? Bueno, después de eso dejó de salir, así que pensábamos que estaba mejorando. Pero también dejó de salir de su habitación, incluso para las comidas. Su madre ha tenido que llevar la comida a la habitación. Ya ha llegado al punto que ha dejado de cuidar su aspecto y hace 2 meses que no se baña. A menudo escuchamos como si estuviera hablando con alguien, a veces riendo y a veces llorando. Lo hemos llevado a un curandero y hemos intentado diferentes hierbas medicinales, pero parece que nada ha funcionado. Ya no sabemos qué hacer, doctor, con esta situación. Comprendo que esto debe ser difícil, que debe ser doloroso hablar de ello. Sentimos que es una persona completamente distinta. Solía ser tan obediente. Siempre lo elogiaban porque estaba todo el tiempo estudiando y no andaba por ahí con los niños del vecindario. Sí, él nunca tuvo problemas antes de esto, excepto que era un niño poco sociable y reservado. No tuvo problemas. Arturo, Hasta el momento. A ver, chicos, hasta el momento, los síntomas de Arturo, ¿cuáles serían? Con lo que ya hemos comentado antes, y ahora ustedes lo están viendo, ya han podido observar. ¿No? Visión dispersa. Ok, ¿qué más? No responde a su nombre, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos podido ver? Planamente emocional, no expresa emociones, no responde cuando se le pregunta algo, está distraído, me dicen. Ya, muy bien, excelente, chicos. ¿No? A ver, vamos a continuar. Los síntomas de Arturo son: discurso pobre, escucha voces, alucinaciones, limitada interacción con amigos y familia, aislamiento, abandono y pasividad, falta de interés y motivación. Regresamos a la parte. Como vimos, sí se presentó también alucinaciones, ¿no? Porque hubo un momento en el que volteó para atrás y dio ese golpecito, como si alguien lo estuviera como que tocando, molestando, diciendo algo, ¿no? Entonces, sí, también se vio presente lo que son las alucinaciones. Hasta ahí, chicos, vamos a dejar lo que es al menos esta parte del videito. Está un poquito la garganta. Mil disculpas. Pero hasta acá, chicos, hay preguntas antes de vernos, hay dudas, nada, todo claro. TC, claro, clarito, clarines, ya, clarito, clarito como la primera vez. Ya, excelente, chicos, todo claro entonces, ya, muy bien.